O sea, lo flipas, lo flipas. Después de todo, lo que hemos podido andar, lo que hemos podido leer, lo que hemos podido hablar, ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí? Biblioteca Marvel, pero en edición bien, cronológica, y todos los cómics de Marvel, pero puestos bien, editados bien, y en una edición cronológica, empezando por los Cuatro Fantásticos. Bueno, vamos a reseñar el volumen 1 de los Cuatro Fantásticos. Es un cómic clásico que yo lo conocí porque fue publicado como complemento en la colección de Bruguera de Spider-Man. Y es el cómic con el cual comienza lo que es el universo Marvel, da comienzo, pistoletazo de salida, aunque había habido cómics anteriores, están cuando la Timely Comics, estos cómics también están publicados y han sido recopilados en libros y tal. Pues todo esto, Amazing Stories, todas estas cosas, ¿no? Eran relatos de suspense, relatos de misterio, había muchas cosas de monstruos, porque en aquella época pues estaba muy de moda las cosas de los monstruos que atacan a la humanidad y estas cosas, estas películas que eran películas de terror, de serie B, pero que a la peña pues le gustaba mucho, ¿no? Y entonces pues estas cosas hacían cómic de estas cosas, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cosas de terror, Alfred Hitchcock, ahí estaba la huella de Alfred Hitchcock. Vamos, siempre se dice que el primer cómic Marvel fue el de la Antorcha Humana, la Antorcha Humana original, la cual la trajeron de vuelta, que yo recuerde, en una miniserie de Los Invasores, por lo menos que yo haya leído. Es una miniserie de los invasores, o sea, flipante. Pero bueno, había habido cómics anteriores, pero empezamos con lo que es el universo Marvel clásico, o sea, lo que es lo clásico, con Thor, Spider-Man, el Increíble Hulk y los Cuatro Fantásticos, que son pues los cómics, los primeros donde empezó lo que es conocido como el universo Marvel clásico. No nos vamos a meter también en otras consideraciones de que ahora pues esto es un multiverso. Vamos a ver, en DC ya tienen un cómic titulado Multiverso, donde se aclaró todo esto en el universo DC. En el universo Marvel la cosa ha venido más bien en la Secret Wars, y luego tenemos un universo Marvel cinematográfico que a su vez es un multiverso también. Entonces, bueno, esto de los multiversos viene a ser un recurso narrativo. Tiene una aureola de pseudociencia, es ciencia ficción total, pero es un recurso narrativo, pues a la hora de decir, bueno, hemos llegado a tener tantas versiones del mismo personaje, pero en distintas versiones, interpretado por distintos actores. Y dice, ¿y cómo armonizamos todo esto? A ver, todo esto ¿cómo se come? ¿Cómo lo armonizamos? Pues nada, es un multiverso. No es que no solo hay una tierra, sino hay muchas tierras. En cada, no es un universo, es un multiverso, y en cada hay una tierra distinta. Una tierra donde todo es igual, pero distinto. Y estás tú, pero distinto. Y está tal personaje, pero distinto. Entonces, bueno, esto se explicó en el cómic
Crisis en las Tierras Infinitas, que es un clasicazo, y fue la primera vez que se expresó esta idea. Pues también, pues de alguna manera se trataba de eso, de armonizar las distintas versiones del mismo personaje, de tal manera que todo pues tuviera una especie de coherencia. En DC lo han hecho mucho más con el cómic multiverso. Y en Marvel, pues la cosa ha quedado así, pues con las nuevas Secret Wars. Pero vamos, nos centramos en lo que es el universo Marvel de toda la vida, el universo Marvel clásico. Y bueno, ya habíamos tenido un intento de publicar todos estos materiales hace algunos años, cuando salió la primera biblioteca Marvel. La línea se llamó Excelsior y bueno, pues en blanco y negro, en un formato de bolsillo, muy cómodo, muy buena lectura, pero le faltaba pues, el color, era en blanco y negro. Y entonces pues nos recordaban un poco a las primeras ediciones de los cómics Vértice, cuando eran en blanco y negro. Los cómics Marvel eran en blanco y negro al principio, pero luego ya faltaba, era algo que había que hacerlo, y algo que faltaba, una biblioteca Marvel bien hecha. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Pues ya veremos. La idea es buenísima. También os digo que es una barbaridad de material la que hay. Es una barbaridad, o sea, publicar todo Marvel en este formato. Bueno, ya veremos qué pasa. Dicen que quizás hasta los 90, cuando empecemos ya los 70, los 80 yo creo que bien, pero los 90 y ya empezamos con todas estas cosas de los spin-offs, de las miniseries, tal y cual, pues ya veremos cómo lo hacen, ¿no? Yo confío en su profesionalidad. Si alguien puede hacerlo son ellos, porque son los que llevan pues de toda la vida publicando los cómics Marvel en España, y nadie sabe más que ellos de este asunto, o sea que verdaderamente creo que puede hacerse. Otra cosa es que el mercado lo soporte, lo aguante. Ya veremos. Para empezar, los tomos están muy bien, es una calidad buenísima. Quizás el problemilla, el precio, pues bueno, ya sabemos que la vida está muy cara. La vida está cara, todo está muy caro hoy en día. Entonces, pues bueno, es un poco caro. Para luego, pues lo que viene, pues la cantidad de lectura, esto se lee de una sentada. Es una maravilla, es como volver a los 70 y es una pasada, o sea, a mí me ha encantado. Y ahora pasamos a comentar ya más en profundidad el primero, el de los Cuatro Fantásticos. Biblioteca Marvel de los Cuatro Fantásticos. Bueno, pues está muy bien, es maravillosa. Lo único que tiene pues es el precio, es un poco cara, como todo, está muy caro hoy en día, claro, pues la vida está cara, la vida es dura, y entonces pues bueno, pues estos mismos tomos pues hubieran costado pues dices, oye, vamos, para que bueno, pues está un poco caro el asunto. Ahora, la edición es preciosa. Es una edición muy buena, muy cuidada. Y como dije en mi anterior reseña, que bueno, pues Panini sigue apostando por los tomitos, muy bonitos, con recopilación. En cada tomo pues son 5 o 6 cómics. En comparación con la anterior biblioteca Marvel Excelsior, son amores distintos, son muy distintas. Esto es un papel pues mucho mejor, la portada preciosa,
con brillo, así como con brillo, está muy bonito. Bonito, es una edición pues para tener los cómics pues muy bien. Y lo único pues es el precio, es un poquillo cara. Y la verdad que merece la pena. Si tan solo fuera un poquito más barato. De verdad, es que yo me la hacía entera. Porque, y bueno, supongo que habrá que intentar hacer un esfuerzo, no lo sé. Claro, queremos abarcar mucho, pero es preciosa. Los Cuatro Fantásticos se merece ya desde hace tiempo una edición así. ¿Cuántos años han pasado y que todavía no había una edición de los Cuatro Fantásticos? Hombre, pero digna y bien. Es un cómic tremendo. Es pura historia de los cómics. Y luego pues también Spider-Man, Thor, todo lo de esa época. Es la época Marvel, los cómics Marvel. Todos los cómics son todos históricos, pero especialmente dentro de todos ellos los Cuatro Fantásticos pues es la columna vertebral, es el centro de todo este tinglado de los cómics Marvel, pues los cuatro Fantásticos. Entonces pues una edición necesaria, la verdad, aunque algunos dicen que no era necesario, que ya estaba muy bien, que se había recopilado ya en los tomos Marvel Gold, todos estos los Cuatro Fantásticos, está ya hecho en Marvel Gold, pues son tomos pues bastante gordos y bastante caros. Es una obra para tenerla en la biblioteca, pero no es para leerla, para disfrutarla, ¿no? Esto sí, esto ya está hecho de una manera que es mucho más manejable y está pensado para el disfrute. Pero totalmente, vamos. Son tomos disfrutables al 100% y es una auténtica gozada. Porque además se han tomado la molestia de reproducir pues el correo de los lectores de la época, una carta de Stan Lee, artículos de la época y viñetas de la época, de los cómics de la época. Vamos, es como si tuvieras el cómic en tu mano, ¿no? Y además pues añaden cosas muy curiosas, como por ejemplo la primera sinopsis escrita por Stan Lee para hacer los Cuatro Fantásticos. Entonces esto es pura universidad para escribir cómics, o sea, es pura universidad. Es una maravilla y además pues la mejor colección de esta época, la mejor. ¿Hasta dónde van a llegar? Pues no lo sé. Los tomitos Marvel Gold llegarán hasta la época de John Byrne y bueno, sobre todo el tomo Marvel Gold número 4 pues es algo tremendo, con esta historia que yo me la leí de niño, me flipó, y es la historia del Doctor Muerte cuando le quita los poderes a Estela Plateada y se convierte el Doctor Muerte pues en una especie como de, vamos, que se coge los poderes de Estela Plateada y Monarca de la Bacteria es algo tremendo. Ese cómic es tremendo. Es la época buena y la verdad es que, como dice la guía Marvel, porque lo dice, que es una etapa histórica de cómics, de superhéroes y bueno, es que es una historia tras otra. Los Cuatro Fantásticos, una historia mítica tras otra.
todo lleno de acción, de épica, viajes cósmicos, bueno, una pasada. Son los auténticos artífices del universo Marvel, por ejemplo, mucho más que Spider-Man, porque Spider-Man siempre ha estado pues mucho más enclavado en Nueva York, con sus enemigos de siempre y tal, pero los Cuatro Fantásticos es que eran viajes cósmicos y bueno, era una pasada. Esta saga también publicada en el último tomo de Marvel Gold, si mal no recuerdo, de Terrax, la que aparece Terrax, el heraldo de Galactus. Mira, con la Esfinge y Galactus y con el nacimiento de Terrax. Esa serie es tremenda, es algo tremendo. Es una serie tremenda donde los Cuatro Fantásticos se vuelven de repente ancianos y un anciano Red Richards tiene que aventurarse ahí con la máquina. Bueno, es tremenda, es preciosa. Es una aventura, pero para leerla y para vibrar con el buen sabor de los buenos cómics de aventuras, cómics Marvel, los que han dado nombre a lo que estos son los cómics Marvel. Stan Lee en su mejor momento y bueno, pues era precioso, la verdad. Después la etapa de John Byrne, también muy clásica, a mí me gusta menos. Fue publicada en los Marvel Heroes, en los tomos Marvel Heroes. Estamos hablando de Panini y según la guía del universo Marvel de Panini que acaban de hacer. Y luego las Secret Wars. Las Secret Wars fue un evento, ¿qué os voy a decir? Pues también histórico y fue, creo, el primer crossover, aunque creo que no sé si fue el primero o si el primero fue el guantelete del infinito. Yo creo que primero fueron las Secret Wars. Yo tengo de leer de pequeño las Secret Wars. Y al final, pues se queda la cosa topillado en el mundo ese de batalla. Y es una serie en solitario de la cosa, con todas las aventuras, y Spider-Man le cambian el traje por un traje alienígena también allí en el mundo de batalla. Las Secret Wars, también luego las Secret Wars 2, crossovers clásicos, y luego pues la etapa de Walter Simonson. La etapa de Walter Simonson, los Cuatro Fantásticos eran Hulk, Lobezno, Spider-Man y Ghost Rider. Etapa tremenda. En la de John Byrne también cambiaron a la cosa por Hulka, y ahí es cuando entra Hulka en la continuidad. Aquí en la guía te la quieren poner como que Hulka entra dentro de la continuidad. En realidad la serie Hulka de John Byrne no tiene nada que ver con los Cuatro Fantásticos. Ahí aparecen un montón de personajes Marvel, aparece hasta Howard el Pato, pero vamos, era una cosa humorística, una cosa aparte. Y es que pues John Byrne pues, estaba por lo visto enamorado del personaje de Hulka, le vio muchísimo potencial desde el principio. Tenía solamente una miniserie de Savage She-Hulk, donde en un principio pues era una cosa mucho más salvaje, o sea, venía a ser una especie como de She-Hulk, pues como Hulk, pero en plan salvaje. Y luego ya pues la hicieron así, pues más en plan humorístico, más en plan así, glamoroso y tal. Y John Byrne, por lo visto, pues estaba enamorado del personaje, y cuando se hizo cargo de los Cuatro Fantásticos, pues decidió quitar a la cosa y poner a Hulka. Lo cual había ya, pues ya... Y bueno, pues un grupo también, pues bastante variopinto, pero no tanto como el de Spider-Man con el Ghost Rider, con Hulk y con Lobezno. Bueno, eso fue una barbaridad. O sea, eso fue una barbaridad. Ese equipo, pero manteniendo las claves de las típicas aventuras de los Cuatro Fantásticos. O sea, fue tremendo. Y después
una larga etapa con Paul Ryan y Tom DeFalco. Bueno, aquí es cuando ya Sue Richards pues ya deja de ser la chica invisible y se convierte en la mujer invisible. Se convierte en toda una mujer con un traje así que es como un bikini, le pega un giro pues mucho más sexy, mucho más sensual, digamos, ¿no? Mucho más adulto, y que esa etapa pues podía incluso ser considerada pues como un cómic para adultos. Entonces, por ejemplo, ahora a la gente le gusta mucho Juego de Tronos. Yo la primera vez que yo oí la denominación novela Río fue con la etapa esta de Paul Ryan, Tom DeFalco. Es un momento en el que la cosa pues también aparece desfigurado y se pone un casco, un equipo un poco distinto, el mismo equipo pero un poco distinto y con un tono más adulto, con unas aventuras incluso bastante más violentas y concebida como una novela Río. Y sin embargo, una de las mejores, a mi juicio, una de las mejores etapas, por lo menos que yo la leí en su momento, me encantó, pero sin embargo pues se truncó el asunto porque vino lo que se dio a llamar los Héroes Reborn, los Cuatro Fantásticos de Jim Lee. Yo estaba disfrutando muchísimo con la etapa de Tom DeFalco, pero pues me lo cambiaron por los Cuatro Fantásticos de Jim Lee. Entonces ahora aparece como pendiente esta etapa, pendiente de recopilar por parte de Panini. Espero que la recopilen y espero que podamos disfrutar de ella, porque en su momento se truncó, pero de mala manera, con los Cuatro Fantásticos de Jim Lee, de Héroes Reborn. Lo que pasaba con los Héroes Reborn es lo que ya he comentado en mi anterior reseña, que hubo una época que los cómics de Marvel pues perdieron mucho fuelle. Se decía que los cómics Marvel ya no eran lo más de lo más, ya habían pasado de moda y ahora lo que molaba eran los cómics Image, eran los cómics de los Wildcats, Spawn, The Savage Dragon, eran una serie de autores como Erik Larsen, Todd McFarlane, Jim Lee, que se escindieron de Marvel y se fueron a hacer sus propios cómics, y eran pues unos cómics muy buenos, ¿no? Eran tremendos. Yo sobre todo recuerdo los Wildcats, Gen 13, series memorables, y que bueno, pues ahora se han quedado un poco. Al final a Jim Lee le contrataron en DC para hacer Batman, hizo Batman Silencio y se quedó allí, y bueno, pues ha quedado un poco pues como una especie de dentro del universo DC, que quieren hacer también como un multiverso. No sé ahora mismo en qué tierra caen los personajes de Wildstorm. En principio se llamaba Image, luego se llamó Wildstorm. También Todd McFarlane se llevó sus personajes, sobre todo a Spawn, y Erik Larsen también se hizo su propia editorial pequeñita que se llamaba Highbrow Entertainment. Entonces, pues lo que hicieron en Marvel fue contratar. O sea, si no puedes vencer a tu enemigo, contrátale para que trabaje para ti. Al final, pues le contrataron a Jim Lee, a Rob Liefeld, otro que estaba también era Wild Portaccio, con una serie tremenda, apabullante, que se llamaba Wetworks. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Era una maravilla esa serie. Y se ha quedado en nada. Algún día espero que hagan cosas de Wetworks, pero porque esos personajes eran buenísimos. Pero en fin, volvieron a Marvel y se les ofreció la oportunidad de volver a Marvel por la puerta grande, dibujando el buque insignia de la compañía, los Cuatro Fantásticos, el Capitán América, en el caso de Rob Liefeld,
Rob Liefeld, que tenía el universo Extreme, empezó haciendo Youngblood, empezó en X-Force, en Marvel, pero luego hizo Youngblood, que era, bueno, Brigade era alucinante. Lo que pasa es que tenía ese dibujo especial, esa forma de hacer él, que realmente no parece en cómics, porque mete muchísimo pin-up, muchísima viñeta a doble página, así. Entonces eso pues les cortaba el rollo a muchos, pero era tremenda, Youngblood era tremenda, y Brigade no os quiero decir, muy buena. Con el Capitán América pues hizo un trabajo correcto, muy en su estilo. Es un cómic muy bueno, no es el mejor cómic que se haya hecho sobre el Capitán América, sino que al final quedó en una interpretación. Y luego pues ya vinieron cómics posteriores del Capitán América mucho mejores y tal, ¿no? Pero está muy bien. Los Héroes Reborn, y cuando salieron en España pues fueron un éxito de ventas. Fue una pasada, fue un evento, y ahí estaban todos los fans a comprarse los números de Héroes Reborn. Yo estuve también, me los compré. Los Vengadores también, creo que al principio los hacía Rob Liefeld también. Y bueno, estuvo bien mientras duró, pero duró muy poco, y ahora es pues un episodio más en Marvel, donde decían, no, es que eso... Luego, Héroes Return, ahora el retorno de los héroes. Entonces, no, es que eso había sido un universo de bolsillo que se había sacado Franklin Richards. Ah, amigo, claro. No, si tenéis explicación para todo, o sea, es que tienen explicación para todo. Bueno, pues vale, lo que digáis, o sea, para eso me he estado yo aquí, yendo a pegarme mis viajes a Electra Comic y tal, ¿no? Para que ahora digáis que no, que es un universo de bolsillo, y ahora venga, vamos a empezar otra vez por todo lo alto con Héroes Return, que fue buenísima. Los Vengadores de Héroes Return son tremendos. Bueno, pues pongamos que hasta los Héroes Reborn, los Héroes Return, venga, también. ¿Hasta dónde llegará la publicación de Biblioteca Marvel Cuatro Fantásticos? ¿Hasta dónde llegará? Pues ya veremos. Os digo, el formato es muy bueno, la calidad muy buena, el formato muy atrayente, y el cómic pues es uno de los mejores cómics que se hayan hecho nunca, y tiene historias para dar y tomar, y ya os estoy diciendo que es memorable. A uno le gustan más unas cosas, a otros otras, depende mucho también de qué momento hayas vivido tú. A lo mejor habrá quien diga que la etapa de Paul Ryan, Tom DeFalco es un cómic que eso no es. A mí me encantó, yo lo viví, a mí me encantó. Lo viví, pero me encantó. Así que vamos a ver. Formato muy bueno, calidad inmejorable, detalle, y es una gozada leer los primeros números de los Cuatro Fantásticos. Pues así, es una pasada, ¿no? Que yo además estos primeros números pues era algo pendiente también el leerlos bien, porque claro, yo los había leído, pero como complemento de Spider-Man en Bruguera. O sea, imaginaros. Y luego los más después pues en Comics Forum, el de Terrax, por ejemplo. Entonces era algo pendiente, una biblioteca Marvel buena y bien. Y qué pena que no sea en grapa, porque es que si fuera en grapa y un poco más barata ya sería perfecta. Lo único que le falta es un poco más barato y en grapa, y sería perfecta. Y no tengo nada más que decir. El tiempo dirá hasta dónde llega. Veremos a ver si publican todo, o hasta dónde, hasta los Héroes Reborn, hasta la Secret Wars.
veremos a ver. Luego, claro, hay mogollón de cruces, crossovers y tal. Entonces veremos a ver cómo hacen todo esto.